Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que comenzamos con una noticia que se supo en la tarde. Escala el conflicto en las ISAPRES porque Banmédica junto a su matriz decidieron iniciar el mecanismo de resolución de controversias internacionales. Belén Vázquez tiene los detalles de esta información. No esperó a que se desarrollara una nueva reunión entre las ISAPRES y el gobierno. Banmédica prefirió adelantarse a las eventuales consecuencias y anunció la activación del mecanismo de resolución de conflictos contra el Estado de Chile, acusando que este ha incurrido en acciones y omisiones que han dañado la inversión y el valor de la compañía. Se usó esta vía ya que su matriz, United Health Group, tiene sede en el Reino Unido. Aquí en la región metropolitana, la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, inversiones como HELP y otras, también son parte de su inversión. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo es poner un resguardo respecto de lo que es la ISAPRE en particular. A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, la empresa indicó que la preocupación por la situación de las ISAPRES se ha agravado por la sentencia de la Suprema sobre tablas de factores y sostuvo que hay una serie de hechos que han perjudicado el quehacer de las aseguradoras. Entre ellos apuntan a la judicialización que ha impedido ajustar el precio base, el GES y la tabla de factores de los planes de salud, además de la licencia parental extendida. Asimismo, sostienen que ha habido falta de revisión y prevención en el fraude de licencias médicas. ¿Cómo podría reclamarse contra sentencias del máximo tribunal de un país? O sea, lo que ha determinado la Corte Suprema es que la forma en que operaban las ISAPRES, a partir, por ejemplo, de la tabla de factores, es ilegal. No veo arbitrariedad en eso. ¿Se pudo prever la serie de judicializaciones que ahora complican a la compañía? El sector salud, este tema lo podía haber previsto y debiera haberlo previsto no ahora en los últimos meses, hace años. Por de pronto, el problema de tablas de factores, que se resuelve ahora en noviembre del 2022, data del año 2010 y por lo tanto durante todo ese periodo este tipo de problemáticas se podrían haber dado en cualquier momento. Banmédica y sus controladores solicitaron al gobierno iniciar el periodo de 3 meses de negociaciones para buscar una solución amistosa a lo que ellos califican como incumplimientos del Estado chileno. De fracasar esta instancia, el caso se lleva al CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en el Banco Mundial. Con esta decisión, Banmédica se suma a Bupa, controladora de la ISAPRE Cruz Blanca, que el año pasado inició dicha fase amistosa, pero no ha recurrido al CIADI todavía. Chile siempre ha sido muy cuidadoso con su relación a partir de tratados de libre comercio. A lo mejor viene por ese lado el reclamo y ciertamente el resto de los grupos inversores extranjeros que tienen hoy propiedad en ISAPRE eventualmente pueden seguir el mismo camino. El anuncio se da en medio de las conversaciones que están teniendo las ISAPRES con el Ministerio de Salud y la Superintendencia para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, proceso que está en etapa de propuestas de las partes y donde el regulador tiene hasta junio para la implementación. Y en paralelo seguimos avanzando con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES en las posibles soluciones administrativas de cómo dar cumplimiento al fallo, que es el mandato que tiene el Superintendente de Salud. Tuvimos la reunión la semana pasada, esta semana seguimos teniendo reuniones de trabajo con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES. Hasta el cierre de este informe, la Asociación de ISAPRES declinó referirse al tema, aludiendo que se apartaba de la acción gremial, mientras que Banmédica solo emitió el comunicado de prensa junto al hecho esencial a la CMF. Hablamos ahora de la reforma tributaria porque luego que fuera aprobada en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el gobierno espera que sea votada al regreso del receso legislativo. Vamos a tener la votación en la sala probablemente a la vuelta del receso legislativo y a partir de ahí ya vamos a iniciar la discusión en el Senado. Así que la reforma tributaria, respecto al cual muchas veces se ha dicho que, en fin, que tiene dificultades, etcétera, vemos cómo va avanzando paso a paso y vamos en cada una de esas iteraciones vamos mejorando este proyecto.
El impuesto al matrimonio, el impuesto al patrimonio, más conocido por todos como el impuesto a los súper ricos, quedó fijado finalmente en 1% para quienes tengan un patrimonio superior a 5 millones de dólares. La SOFOFA criticó esta medida en el siguiente comunicado. Señala que es el impuesto una mala política pública y un golpe a la inversión. Según el organismo liderado por Richard von Appen, resulta incomprensible que en momentos en los que Chile necesita de manera urgente reactivar la economía, la Comisión de Hacienda haya aprobado un impuesto al ahorro de las empresas y las personas, que es el principal fuente de financiamiento de las inversiones que tanto requiere Chile. Parte de lo que señaló entonces la SOFOFA criticando esa medida. Y lo que sí espera el gobierno que se vote antes del receso legislativo es la idea de legislar la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Así lo cree la ministra del ramo. Y en materia previsional hemos también estado dando cumplimiento desde la presentación del proyecto de ley en adelante a todos los requerimientos que nos ha hecho la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para habilitar que mañana 25 de enero se vote la idea de legislar. No sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga a la idea de legislar en una materia que es tan necesaria. Otra noticia que marcó este martes fue que el dólar, aproximadamente a las 12:30, llegó a 798 pesos, un nivel que no tenía hace casi un año. ¿Por qué? ¿Y qué pasará más adelante? Lo vemos en la nota de Matías Campos. Luego de varias semanas manteniendo la tendencia a la baja, el precio del dólar finalmente rompió la barrera de los 800 pesos. Pasado el mediodía, la divisa norteamericana cotizaba en 798 pesos, una cifra que no se veía desde abril del año pasado, aunque finalmente cerró en 801 pesos. ¿A qué se debe esta caída en el billete verde? Todo esto se debe principalmente a las expectativas que tiene el mercado a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos el 1 de febrero, donde ya el mercado descuenta que la próxima reunión vendrá con una subida solo de 25 puntos bases, cambiando un poco el sentido que ha tenido la Reserva Federal. A esto sumado a las grandes expectativas que tiene el mercado chino en particular por el crecimiento económico y un aumento en la demanda de cobre, ha impulsado el tipo de cambio a la baja estas últimas semanas. Caída que tanto a chilenos como extranjeros vieron como una oportunidad para acercarse a las casas de cambio para comprar dólares. Ha habido bastante movimiento, la verdad, las cosas. El tipo de cambio ha bajado, hemos sustantivo el cambio. Desde la mañana partimos a 845 y ya estamos bordeando los 830. Eso ha traído mucho flujo de operaciones. Es una buena oportunidad para también comprar para invertir en el futuro, cuando suba. Positiva para comprar o para viajar. Por ahora para acumular un poco para viajar luego. Compré mucho más bajo, sí. ¿Cuántos compré? 400. Sí, buena opción. Pero como en 2022 la gran volatilidad del dólar fue la tendencia, la pregunta es si la racha de caída se mantendrá o podríamos volver a ver precios cercanos a los 900 pesos. Si bien la presión bajista del dólar podría mantenerse en el muy corto plazo, hay que considerar de que la situación económica para Chile va a ser bastante débil en 2023 y ese escenario debería generar que el peso también tenga una depreciación pensando en los próximos meses. Es muy probable que veamos algunas caídas puntuales adicionales en el corto plazo, no me extrañaría un dólar en 770, 780 pesos, pero ya pensando en los próximos meses deberíamos volver a ver incrementos. Difícilmente va a llegar nuevamente a 1000 pesos, pero probablemente podríamos acercarnos a los 880, 900 pesos. En los próximos días veremos algunos hechos claves que influirán en la futura cotización del dólar, como la reunión del Banco Central de Chile este jueves y la decisión de subir la tasa de Reserva Federal a inicios de febrero. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein. Ya volvemos. Medido en distintos parámetros, el nivel de endeudamiento de los chilenos subió en 2022 respecto a 2021. Sin embargo, lo importante es que con niveles prepandemia, años mucho más normales, estos mismos niveles todos están bajando. Queremos saber si esto hay que verlo como algo positivo o algo que puede ir cambiando. Lo hacemos junto a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, que está con nosotros acá en la Agenda Económica. Solange, gracias por estar en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de difundir estos datos que creemos que son tan importantes para la ciudadanía en general.
Ustedes hicieron una encuesta del nivel de endeudamiento, esto a datos de junio de 2022. En general, ¿cómo califica el nivel de deuda de los chilenos? Estos son datos administrativos de las instituciones bajo nuestra fiscalización. Nosotros regulamos como Comisión para el Mercado Financiero a bancos, compañías de seguro, cooperativas de ahorro y crédito, y ese es el tipo de información con la cual nosotros contamos y podemos sacar estos reportes, ¿no? Que entregan estadísticas agregadas, pero también que muestran la heterogeneidad de la población, donde evidenciamos que hay gente que tiene niveles de endeudamiento relativamente bajos y otros endeudamiento mayor. Cuando hacemos una comparación a nivel internacional, nuestros niveles de deuda no son tan distintos respecto de lo que uno observa en otras jurisdicciones con igual nivel de desarrollo. O sea, si nos comparamos con nuestros pares, nuestros niveles de endeudamiento no son tan distintos. Y en ese sentido podemos hablar de que es una situación relativamente, entre comillas, normal. Pero ahí están los temas de tendencia, ¿no? Donde justamente, como lo comentabas, antes de la pandemia veíamos un registro de tanto de carga financiera, es decir, de cuánto las personas destinan de su ingreso mensual a pagar deuda, que venía creciendo, o el nivel de apalancamiento o el nivel de deuda sobre ingreso, es decir, cuánto es mi deuda respecto de mi ingreso mensual, también que venía creciendo, y eran temas que tanto nosotros desde la Comisión para el Mercado Financiero como desde el Banco Central, también en los reportes que se hacen ahí, daban seguimiento a este tipo de datos. Y tuvimos una liquidez extraordinaria, tuvimos al mismo tiempo una situación bien complicada durante la pandemia, pero que vino acompañada también de bastante liquidez en los hogares en algún minuto. Y justamente parte de esa liquidez, como se ha dicho, se destinó al pago de deuda y bajar el nivel de endeudamiento. Y lo que observamos durante la pandemia fue que estos indicadores bajaron. Y entonces ahora esto está volviendo a subir. Vamos viendo indicador por indicador. Partamos por la carga financiera, que como dijo Solange, es el porcentaje que cada uno de nosotros destina a pagar deudas. Específicamente en esta encuesta fue de consumo y de vivienda. Son datos administrativos. Datos administrativos, datos oficiales. Ya. Por ejemplo, en 2017 se destinaba 23,52%, vamos a decir 1 de cada 4 pesos alrededor. Bajó levemente en 2018 y en 2017 ya bajó bastante, perdón, en 2019, 21,85%. Bajó fuertemente, como usted mencionaba, Solange, en 2020 y 2021, aquí se destinaron mucho de la liquidez, y subió levemente en 2022. Pero yo quiero preguntarle, el hecho de que uno destine 17% de los ingresos a pagar deudas de consumo y de vivienda, y que es bastante menor que lo que se destinaba en 2017, 2018, 2019, antes de la pandemia. ¿Puede decir que en general estamos realmente destinando menos recursos para pagar deudas y eso nos da que no estemos tan sobreendeudados? Claro, efectivamente este es un indicador que muestra que hoy día tenemos un nivel de carga, un nivel de presión por el pago de nuestras deudas que es inferior a lo que era previo a la pandemia. Lo que sí tengo que decir que este indicador no es suficientemente completo, porque nosotros como Comisión para el Mercado Financiero, si bien estos son datos administrativos, no contamos con toda la información de deuda de las personas. Por ejemplo, hay instituciones que entregan crédito que están fuera de nuestro perímetro de fiscalización respecto a las cuales no tenemos datos. Crédito automotriz vendría siendo un ejemplo. Cajas de compensación vendría siendo otro ejemplo. Entonces, no toda la deuda está registrada en esta estadística y menos el crédito informal. De hecho, eso no está tampoco en la estadística. Ustedes siempre abogan por la deuda consolidada, que es que todos los emisores, independientes del origen, se unan y así ustedes los reguladores puedan tener realmente la información fidedigna de cómo están endeudados los chilenos. Eso entonces todavía esto está subrepresentado. Claro, está subrepresentado porque no tenemos la información completa y ahí hay un proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso y que creemos que es muy importante justamente para tener una buena mirada respecto del endeudamiento general de los hogares y eso nos ayuda a generar un buen diagnóstico y además a generar políticas públicas que se hagan cargo de la situación entendiendo las diferencias también que observamos en la población. Pero además información bien importante para las personas, porque cuando la persona quiere acceder a un crédito,
si puede entregar información completa respecto de su situación de endeudamiento y puede demostrar que ha tenido un buen comportamiento de pago, las condiciones a las cuales accede son mejores. Ahora lo que veíamos era la mediana, no el promedio, sino que el corte exacto entre el que tiene la mayor carga financiera con el que tiene menos. Ese es el 17%. Pero ustedes también informan que aproximadamente 1 de cada 5 personas tiene una carga financiera de más del 50%. Es decir, la mitad de lo que recibe como ingreso a pagar deudas. Claro, y de nuevo nos tenemos todas las deudas. O sea, puede ser mucho más. Podría ser más. Entonces ahí hay un segmento de la población donde tenemos una situación que podríamos catalogar de más preocupante, ¿no? De que hay personas efectivamente, como bien decías tú, un 20%, o sea, 1 de cada 5 destina más de la mitad de su ingreso mensual a pagar deuda. Y si vemos el 40%, es decir, personas que destinan más del 40% de su ingreso a pagar deudas, 1 de cada 4, un poco más de 1 de cada 4 personas. Por lo tanto, esos ya son niveles de endeudamiento que son más preocupantes, que uno puede pensar que una persona con ese nivel de deuda, si viene una contingencia en la cual requiere un gasto médico o que tiene un problema determinado en el cual requiere mayor nivel de deuda para poder cumplir o poder salir de alguna situación compleja, efectivamente, o pierde el empleo, va a estar en una situación más complicada. Revisemos otros 2 indicadores que también van en la misma línea. Partamos por la mediana de la deuda que tienen los chilenos nuevamente según los registros administrativos que ve la Comisión para el Mercado Financiero. Si en 2017 la mediana está en 3 millones, en 2022 está 1 millón más bajo. Eso de todas maneras igual. Puede ser que esté subrepresentado, pero igual es una buena noticia, sí. Solange. Efectivamente, tenemos menores niveles de deuda según lo que estamos observando. Pero, de nuevo, comparado con 2021, esto ha ido creciendo en algo, todavía son niveles que nos permiten ordenarnos, ¿no? O sea, yo creo que aquí el mensaje es, todavía tenemos niveles de deuda bajos o menores que los que teníamos antes en la gran mayoría de los hogares. ¿Cómo hacemos que esta situación se mantenga en un escenario en el cual las tasas de interés son más altas, por lo tanto el costo de esa deuda, para quienes hoy día están contrayendo una deuda, el costo es mayor? Y un escenario donde la inflación también todavía no cede y por lo tanto, por ejemplo, los créditos hipotecarios están siendo cada mes un poco más altos de lo que eran el mes anterior. Y claramente eso va generando mayor presión en los hogares. Ahora, ayer veíamos cómo el Ministerio de Hacienda con la Asociación de Bancos llamaron a reprogramar créditos. Si las tasas de interés ahora están más altas que muchos de los que contrayeron créditos, entonces, ¿usted lo ve como algo atractivo para hacer? Claro, hay que pensar en que cuando hablamos de una reprogramación en el escenario actual, claramente estamos pensando en que las condiciones sean más favorables para el cliente. Estamos hablando de un escenario en el cual una persona está complicada para pagar. Hablamos justamente del crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario, una persona que tenía un dividendo, ve cómo ese dividendo va siendo cada mes más alto, producto de la inflación, aun cuando tenga una tasa de interés fija, porque en Chile la mayor parte de los créditos hipotecarios tienen una tasa de interés pactada, fija al momento de contraer el crédito. Por lo tanto, aun cuando las tasas hoy día son más altas, esas tasas de crédito hipotecario fueron fijadas hace 2, 3, 4, 10 años atrás. Por lo tanto, pueden ser tasas más bajas que las que observamos hoy día. Pero sí la inflación está efectivamente pegándole al bolsillo de las personas, incluido el monto del dividendo que pagan. Por lo tanto, si uno piensa en esa reprogramación, lo que tendríamos que ver es que sea un acuerdo entre el cliente y el banco para mejorar las condiciones y poder tener una carga financiera más baja. ¿Usted qué cree que va a suceder? ¿Que estos niveles de deuda se van a ir estabilizando en estos porcentajes? ¿O cree que si hay una actividad económica menor, mercado laboral débil y condiciones estrechas, estos números pueden subir? Estos números podrían subir. Por eso es que lo importante es el llamado a mirar su situación de endeudamiento, ver efectivamente cómo irlo gestionando en el tiempo, tener nuestro registro consolidado de deuda para que las personas puedan acceder a mejores condiciones hacia adelante. Porque claro, la situación puede ser más compleja si tenemos una actividad económica más lenta hacia adelante o alzas en el desempleo. Eso también puede tener algún impacto en las necesidades de financiamiento de las personas. Esperemos que las cosas no sean así y que vayan mejorando.
pero claramente con tasas de interés todavía que son altas, las personas que vayan contrayendo deuda, esa carga financiera va a ser mayor. Solange, nos quedan unos minutos y quería preguntarle, la CMF supervisa las compañías de seguro, ¿también están dentro del ámbito de supervisión lo que sucede con la ISAPRES? Las ISAPRES están bajo la supervisión de la Superintendencia de Salud, por lo tanto están fuera de nuestro perímetro supervisor, tienen un supervisor especializado. Ahora, pero igual, la ISAPRES tiene un nivel de deuda muy grande con el sector privado. Ese sector privado, por ejemplo, las clínicas, también tiene que cumplir obligaciones financieras. A lo que voy, ¿la CMF ve algún peligro sistémico en el sistema financiero si es que llegan a quebrar la ISAPRES? Ese es un tema que hemos estado monitoreando, sin duda, porque ha sido tema de preocupación, ¿no? La situación financiera de las ISAPRES y además del resto de la cadena que depende de ellas, ¿no? No estamos hablando de las clínicas. Por lo tanto, nosotros hemos ido monitoreando la situación financiera de las ISAPRES con la información que obviamente nos comparte la Superintendencia de Salud, que es el supervisor especializado, y con los datos que tenemos nosotros, porque muchos de ellos son emisores de valores de oferta pública, por lo tanto, como supervisor también tenemos información respecto de estas entidades, sobre todo cuando son emisores. Y por lo tanto es una situación que monitoreamos y que también hemos revisado en el Consejo de Estabilidad Financiera. Hace un tiempo atrás tuvimos un Consejo de Estabilidad Financiera también en el cual se conversó sobre este tema. Y el impacto sobre la banca el impacto directo sobre la banca es relativamente acotado. O sea, por lo tanto no compromete el impacto directo de la situación financiera de las ISAPRES, no compromete a la banca de manera significativa o de manera sistémica. Pero son temas que tenemos que seguir monitoreando. Y como también regulador financiero, ¿le preocupa que los controladores de las ISAPRES ya estén iniciando los mecanismos de resolución de controversias con el Estado, como pasó hoy con Banmédica? Bueno, cada una de las entidades es libre de ir tomando las medidas que considere necesarias, ¿no? Y ahí nosotros lo importante es que esta información esté disponible, sobre todo de nuevo cuando son emisores de oferta pública, que las acciones que se vayan tomando o la información que se entregue al mercado sea completa y oportuna. Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De esta manera terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.